El último turno en el crematorio. Las noches siempre fueron tranquilas en el crematorio. Silenciosas, rutinarias, casi como si el lugar entero hubiera aprendido a respetar la calma de los muertos. Cuando acepté este trabajo, lo hice porque no le temía a la muerte. Más bien, me intrigaba. Mi nombre es Santiago y llevo trabajando en un crematorio de Monterrey por más de 2 años. Nunca me había sucedido algo fuera de lo común hasta aquella noche. Todavía hoy, mientras escribo esto, me pregunto si todo fue real o si mi mente me jugó una trampa. Pero hay cosas que no pueden explicarse tan fácilmente. Era un martes, el tipo de noche aburrida que arrastra las horas con lentitud. Mi compañero, Luis, me pidió permiso para salir temprano porque su hija estaba enferma. Yo acepté quedarme solo. Después de todo, no había mucho que hacer. Solo teníamos un cuerpo pendiente por cremar, una mujer que había sido víctima de un incendio en un departamento. Todo estaba listo, el horno encendido, los papeles firmados. Pensé que sería una noche más, una más de esas que terminas olvidando al día siguiente. Pero me equivoqué. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando empecé el proceso. El crematorio estaba vacío y las únicas luces encendidas eran las de la sala principal y el cuarto del horno. Recuerdo haber puesto música en mi celular para llenar el silencio, algo que siempre hacía cuando me quedaba solo. Mientras operaba los controles del horno, algo extraño ocurrió. La música se detuvo de repente. Revisé mi celular, pensando que la señal de internet había fallado, pero la pantalla mostraba algo más, un mensaje de error que nunca había visto antes, un símbolo que no entendí. Me sentí desconcertado, pero lo dejé pasar. Entonces, escuché algo. Al principio no lo entendí bien, como si el sonido se hubiera colado desde otra habitación. Pensé que quizás era el viento, pero me di cuenta de que no había ventanas abiertas. Sentí un impulso de voltear hacia la sala de cuerpos, pero me obligué a concentrarme en mi tarea. Mientras vigilaba el horno, me pareció oír mi nombre. Santiago. Fue claro, aunque apenas perceptible. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Sabía que estaba solo. Luis ya había salido hacía más de 1 hora. La lógica me decía que era mi imaginación. Pasar tantas horas solo en un lugar como este puede jugarte trucos mentales. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación incómoda que empezaba a formarse dentro de mí, como si el ambiente hubiera cambiado, como si el aire ahora pesara más. Decidí dar una vuelta rápida por el lugar para calmar mi mente. Caminé hacia la sala de cuerpos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, noté algo raro. La puerta de la cámara donde se encontraba la mujer estaba entreabierta. Estoy seguro de haberla cerrado antes de comenzar el proceso. Me acerqué y la cerré con más fuerza, pensando que quizás no lo había hecho bien al principio. Pero mientras daba la vuelta para regresar al horno, vi algo que me detuvo en seco. Las luces del pasillo parpadearon por un instante, apenas 1 segundo. Mi primer pensamiento fue que debía ser un problema eléctrico. Este tipo de cosas pasaban a veces en el edificio. Regresé al cuarto del horno, pero apenas di un paso dentro, noté que algo estaba mal. El horno, que había dejado funcionando perfectamente, estaba apagado. Ninguna de las luces del panel de control estaba encendida, como si el sistema entero hubiera colapsado. Me acerqué para revisarlo, pero no encontraba ningún fallo evidente. Revisé los interruptores de la sala, pero todo parecía estar en orden. Lo único fuera de lugar era el horno. De repente, la temperatura de la sala pareció bajar. Lo noté porque mi respiración se hizo visible frente a mí, como si estuviera en un cuarto congelado. Eso no tenía sentido. El horno genera tanto calor que es imposible sentir frío en esa sala, incluso en pleno invierno. Entonces lo sentí, la certeza de que no estaba solo. Volví a la sala de cuerpos. No sé por qué, pero algo me empujó a revisar de nuevo. Apenas crucé la puerta, mi mirada se detuvo en la cámara donde estaba la mujer. La puerta estaba abierta otra vez, aunque esta vez por completo. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba lentamente.
Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente buscaba una explicación racional. Tal vez el mecanismo estaba defectuoso. Eso debía ser. Pero cuando miré adentro, el cuerpo no estaba ahí. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que veía. La camilla estaba vacía. Revisé las demás cámaras, pero todo estaba en orden. Los demás cuerpos permanecían donde los había dejado, perfectamente etiquetados. Volví a la cámara original, esperando que mis ojos me jugaran una mala pasada, pero no. El cuerpo seguía desaparecido. En ese momento, una sensación de incomodidad me envolvió. Algo no estaba bien y no podía explicarlo. Salí rápidamente del cuarto, pensando que tal vez alguien había entrado al edificio. Revisé las puertas de entrada y salida, pero estaban cerradas con llave. No había señales de que alguien más estuviera allí. Decidí regresar al cuarto del horno. Quería terminar con el proceso y salir de ese lugar lo antes posible. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me detuvo de golpe. Una figura, de pie al final del corredor. No me moví, esperando que mi visión se aclarara, pero no desapareció. Era una mujer. Estaba de espaldas, su cabello largo y desordenado caía por su espalda. Mi mente trataba de encontrar una respuesta lógica, pero nada encajaba. Di un paso hacia adelante y entonces se giró. Nunca olvidaré lo que vi. Su rostro estaba completamente quemado, como si el fuego hubiera devorado cada centímetro de piel. Sus ojos estaban vacíos, pero parecían mirarme directamente. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, ni siquiera apartar la vista. Sentí que el tiempo se detenía. De repente, la mujer dio un paso hacia mí. Fue lento, pero seguro, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Instintivamente, retrocedí sin apartar los ojos de ella. Su presencia parecía llenar el pasillo, como si el aire se volviera más pesado con cada movimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente encontré la fuerza para correr. Me encerré en la oficina principal y bloqueé la puerta con todo lo que encontré a mi alcance. Mi respiración era rápida y descontrolada mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Miré las cámaras de seguridad, buscando alguna señal de lo que estaba pasando. Lo que vi fue aún más perturbador. La figura de la mujer caminaba lentamente por los pasillos, pero no aparecía en todas las cámaras. A veces parecía desaparecer y reaparecer en otro punto del edificio. Entonces, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad, excepto por el brillo tenue de las pantallas de las cámaras. Mis manos temblaban mientras intentaba llamar a Luis, pero mi celular no tenía señal. Estaba completamente incomunicado. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Fue tan intenso que pensé que iba a derribarla. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Otro golpe, más fuerte que el primero. Y luego otro. Sentía que el aire en la sala se volvía más denso con cada impacto. Finalmente, el golpeo cesó. Pero el silencio que siguió fue aún peor. Durante lo que pareció una eternidad, no escuché nada más. Reuní el valor para mirar por la rendija de la puerta. No había nadie allí. Sin pensarlo dos veces, decidí salir corriendo del edificio. Abrí la puerta de emergencia y me lancé hacia el estacionamiento. Mientras corría hacia mi auto, volví a ver esa figura, esta vez en una de las ventanas del crematorio. Estaba inmóvil, observándome mientras me alejaba. Esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Al día siguiente renuncié sin dar explicaciones. Luis me llamó para preguntar qué había pasado, pero no tuve el valor de contárselo. Hoy, cada vez que paso cerca de ese crematorio, siento una inquietud inexplicable. A veces me pregunto quién era esa mujer y qué quería de mí. Tal vez nunca lo sabré. Pero hay una cosa que sí tengo clara: no volveré a ese lugar, ni aunque mi vida dependa de ello. El niño en el horno. Algunas noches te persiguen por el resto de tu vida.
A veces pienso que hay lugares que no están hechos para ser habitados por los vivos, espacios donde la muerte ha dejado una marca tan profunda que jamás desaparece. Mi nombre es Marco, y aunque han pasado 15 años desde aquella noche en el crematorio de Los Ángeles, todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. No importa cuántas veces lo analice o lo repase en mi mente, nunca he podido darle una explicación que no me haga cuestionar mi propia cordura. El crematorio donde trabajaba no tenía nada especial. Era uno de esos edificios fríos y funcionales, situado al borde de la ciudad, justo en la línea donde terminan las casas y comienza el silencio de los terrenos vacíos. Yo llevaba poco tiempo trabajando allí. El trabajo era simple, rutinario. No era algo que muchos quisieran hacer, pero me pagaban bien y no me importaba lidiar con lo que otros evitaban. La muerte nunca me había asustado. Era un trabajo, como cualquier otro. Hasta esa noche. Todo comenzó como un día normal. Llegué al crematorio en la tarde, saludé a mi compañero, Richard, y comenzamos a revisar la lista de tareas. Esa noche, teníamos varios cuerpos por procesar, pero había uno en particular que llamó mi atención, un niño. Siempre es más difícil con los niños. No importa qué tan acostumbrado estés, ver ese tipo de cosas te deja un vacío que no puedes ignorar. El cuerpo del niño había llegado esa misma mañana. No había mucha información, solo un nombre y una fecha de defunción. Según los documentos, el niño había muerto por causas naturales, pero había algo en su semblante que no me dejaba tranquilo, una expresión que parecía incompleta. Pasadas las 9 de la noche, Richard y yo comenzamos el proceso con los cuerpos más antiguos. El crematorio estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del horno y el ruido ocasional de las herramientas. En ese momento, todo parecía normal. Pero cuando llegó el turno del niño, las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo que Richard fue el primero en notar algo extraño. Justo cuando colocamos el cuerpo en la camilla para trasladarlo al horno, me miró, pero no dijo nada. Su expresión me pareció extraña, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Pensé que quizá estaba incómodo por la situación. Después de todo, no era común lidiar con cuerpos tan jóvenes. Sin embargo, continuamos. Pusimos el cuerpo en el horno y activamos el sistema, como lo hacíamos siempre. Entonces, lo escuché. Un sonido, tan leve al principio que pensé que lo había imaginado. Era un gemido, pero no cualquier gemido, era el llanto de un niño. Sentí como la sangre se me detenía por un instante. No podía ser. Miré a Richard, esperando que él también lo hubiera notado, y su rostro confirmó mis peores temores. Él también lo escuchaba. Ambos nos quedamos inmóviles, intentando racionalizar lo que ocurría. El sonido parecía venir del horno. No podía ser posible. La temperatura dentro del horno superaba los 1000 grados, nada podría sobrevivir ahí. Pero el llanto seguía, constante, agudo, lleno de desesperación. Apagué el horno de inmediato y abrí la puerta. El calor era insoportable, pero no importaba. Revisamos el interior, esperando encontrar algún fallo en el sistema, algo que explicara ese ruido. Pero no había nada. Todo estaba en orden. El cuerpo del niño seguía allí, envuelto en llamas, comenzando a convertirse en cenizas. Sin embargo, el sonido no cesaba. Se sentía como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intenté calmarme. Quizá era un problema técnico, un ruido generado por la maquinaria. Sí, tenía que ser eso. Pero entonces noté algo que me hizo dudar aún más. Las paredes del horno, normalmente cubiertas de residuos de ceniza, tenían algo extraño. Había marcas. Al principio pensé que eran grietas o manchas provocadas por el calor, pero cuando las miré de cerca, me di cuenta de que parecían dibujos. Eran figuras, como las que haría un niño con crayones. Casas, árboles, un sol sonriente. Era imposible, pero ahí estaban. Le dije a Richard que verificáramos las cámaras de seguridad. Quizá habíamos dejado entrar algo o alguien, aunque no sabía exactamente qué buscábamos. Mientras revisábamos las grabaciones, algo llamó nuestra atención.
En el momento exacto en que encendimos el horno con el cuerpo del niño, las luces de la sala parpadearon brevemente. Eso no era lo extraño. Lo que nos dejó helados fue lo que ocurrió después. En la pantalla, mientras Richard y yo estábamos de espaldas al horno, se veía una sombra. No era nuestra, ni podía serlo. Era pequeña, del tamaño de un niño. Se movió lentamente hacia el horno y luego desapareció. Richard comenzó a entrar en pánico. Nunca lo había visto así. Quería irse, abandonar el lugar y no volver jamás. Yo traté de mantenerme tranquilo. Alguien tenía que quedarse para terminar el turno. Lo convencí de que revisáramos los registros del niño. Quizá había algo que no nos habían dicho. Buscamos en los archivos, pero no había mucho. Solo un acta de defunción que mencionaba una muerte natural. Sin embargo, algo llamó mi atención. El cuerpo había sido traído por una funeraria privada, una de esas pequeñas empresas que trabajan al margen de los grandes servicios. Decidí buscar el nombre en internet y lo que encontré fue inquietante. La funeraria había estado involucrada en varias investigaciones por irregularidades, incluyendo acusaciones de encubrir muertes sospechosas. Volvimos al horno y, para nuestra sorpresa, el llanto había cesado. Era como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, las marcas en las paredes seguían visibles y había algo más. Entre las cenizas había un pequeño objeto, algo que jamás debería haber sobrevivido al fuego, un pequeño juguete de plástico. Era un auto, desgastado y derretido por el calor, pero reconocible. Lo tomé con cuidado, tratando de entender cómo era posible. El cuerpo del niño había sido cremado junto con sus pertenencias, pero algo como eso debería haberse desintegrado completamente. Richard no aguantó más. Dijo que se iría, que no podía seguir ahí. Intenté convencerlo de que se quedara, pero no sirvió de nada. Me dejó solo en el crematorio, con el auto en la mano y demasiadas preguntas sin respuesta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas en las paredes, las figuras infantiles dibujadas en el horno. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, noté que algo había cambiado. El horno estaba apagado, pero las marcas habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Incluso el auto de juguete había desaparecido del lugar donde lo había dejado. Intenté olvidar lo ocurrido, pero no pude. Durante semanas, soñé con el niño, con su rostro inexpresivo, con el llanto que parecía venir de otro lugar, de un espacio donde las reglas del mundo ya no aplican. Investigué más sobre su familia, pero no encontré nada concluyente. Era como si su existencia entera estuviera envuelta en un misterio que nadie quería resolver. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un niño llorando, siento que el tiempo se detiene. No importa dónde esté, esa sensación regresa, como si algo o alguien tratara de recordarme que lo que ocurrió esa noche no fue un error, ni una casualidad. Algunos dicen que ciertos lugares retienen las emociones de quienes pasaron por ellos, que la muerte deja una huella que a veces se niega a desaparecer. Yo no sé qué pasó exactamente en el crematorio de Los Ángeles hace 15 años. Pero sé que no fue normal. Y aunque me he alejado de ese lugar, hay noches en las que me despierto con la certeza de que ese niño nunca se fue del todo. El ataúd vacío. Cuando trabajas en un crematorio, la muerte se vuelve algo rutinario. Entras a la morgue, revisas papeles, operas el horno y al final del día te vas a casa como si nada hubiera pasado. Yo era joven, apenas un aprendiz en el crematorio de una pequeña ciudad en Texas y no me asustaba el ambiente lúgubre. Pensaba que nada podría impresionarme. Pero todo cambió en 2007, durante una noche que no puedo sacar de mi cabeza. La razón por la que el crematorio cerró meses después nunca fue del todo explicada, pero yo sé lo que vi y lo que experimenté, y eso no se lo deseo a nadie. El día comenzó como cualquier otro. Mi jefe, el señor Green, era un hombre de pocas palabras y se encargaba de las tareas más delicadas, mientras que a mí me dejaban los trabajos simples, mover ataúdes, limpiar, encender el horno. Esa tarde llegó algo inusual.
Un camión pequeño estacionó en la entrada y 2 hombres bajaron un ataúd. Era sencillo, sin decoraciones, y no tenía ninguna etiqueta o identificación. Algo raro, considerando que todos los cadáveres llegan con documentación precisa. Los hombres no dijeron mucho, solo firmaron unos papeles y se fueron. El señor Green revisó la hoja de registro y se dio cuenta de que estaba incompleta. No había nombres, ni causa de muerte, ni siquiera el peso estimado del cuerpo. Era como si alguien lo hubiera enviado a propósito, esperando que nadie hiciera preguntas. Cuando se lo mencioné, me encogí de hombros, pensando que algún error administrativo era la causa. Carol Green decidió abrir el ataúd, y esa fue la primera señal de que esa noche no sería como las demás. El ataúd estaba vacío. No había nada dentro, ni un cadáver, ni ropa, ni algún objeto personal. Absolutamente nada. Recuerdo que Green se quedó parado frente a él, rascándose la cabeza mientras yo sentía una incomodidad que no podía explicar. Lo cerró de nuevo, refunfuñando algo sobre errores ridículos y se fue a su oficina. Yo me quedé ahí, observando ese ataúd como si algo estuviera mal en su simple existencia. Me repetí que no tenía sentido preocuparme, que seguramente era un problema que se solucionaría al día siguiente. Pero el ambiente en el crematorio parecía diferente esa noche, y conforme avanzaron las horas, las cosas se pusieron peor. Green se fue temprano, dejándome encargado de cerrar el lugar y asegurarme de que el horno quedara apagado. No era algo inusual. El crematorio funcionaba a un ritmo lento por las noches, y yo estaba acostumbrado a quedarme solo. Revisé las cámaras, los controles, y me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Pero ese ataúd vacío seguía en la sala de recepción, como si no perteneciera a ese lugar ni a este mundo. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Alrededor de las 11 de la noche, mientras revisaba el inventario de herramientas, las luces del crematorio comenzaron a parpadear. Esto tampoco era raro, el edificio era viejo y el sistema eléctrico fallaba ocasionalmente. Sin embargo, esa noche, los parpadeos parecían diferentes. No eran cortos y aleatorios como siempre. Las luces titilaban de manera uniforme, como si algo estuviera controlándolas. Me detuve y levanté la mirada, observando cómo la sala se llenaba de sombras que bailaban al ritmo del parpadeo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No sé cómo describirlo con precisión. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera caminando con pasos firmes sobre el piso de concreto. El problema es que yo estaba solo. Salí al pasillo y me detuve, esperando escuchar algo más, pero el sonido había desaparecido. Caminé hacia la sala de recepción, donde aún estaba el ataúd vacío, pero no encontré nada extraño. La incomodidad que sentía desde que abrimos ese ataúd comenzó a crecer, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Regresé al cuarto principal del horno para seguir trabajando. Sin embargo, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más claro, y venía desde el pasillo central. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia allí, con las luces parpadeando sobre mí como si algo quisiera que me detuviera. Cuando llegué al pasillo, lo vi. Era una figura alta, delgada, parada justo al final. Estaba completamente quieta, como si supiera que la estaba observando. No puedo describir su rostro, porque estaba demasiado lejos para distinguirlo, pero había algo en su postura que me llenó de una sensación inexplicable de rechazo. Estaba de pie frente a la puerta del horno. El sentido común me decía que me fuera de allí, que dejara todo y saliera corriendo, pero algo en mí no podía moverse. Sentía como si esa figura estuviera esperando que me acercara, que diera el primer paso hacia ella. Después de un largo momento de inmovilidad, finalmente avancé. Mis pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío, y con cada metro que recorría, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. Pero cuando llegué a la puerta del horno, la figura había desaparecido. Miré alrededor, revisé cada rincón de la sala, pero no había señales de nadie. Sentí un impulso irracional de abrir el horno, como si algo me dijera que ahí estaba la respuesta. Lo apagué y abrí la puerta con cuidado, pero el interior estaba completamente vacío. Ningún cuerpo,
ninguna ceniza, nada fuera de lo normal. Volví a la sala de recepción, decidido a sacar el ataúd de allí. Pero cuando llegué, noté algo que no había estado antes. La tapa del ataúd estaba abierta y dentro había algo. No era un cuerpo, sino una colección de objetos, una muñeca vieja, una Biblia con las páginas desgarradas y un reloj de bolsillo detenido a las 3:17. No entendía qué significaba todo eso ni por qué había aparecido allí. Decidí cerrar la tapa, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La oscuridad en el crematorio era absoluta. Ni siquiera la luz de las lámparas de emergencia se encendió. Estaba solo, rodeado por una negrura que parecía infinita. Avancé lentamente hacia la pared, buscando a tientas el interruptor principal. Entonces lo sentí. No un golpe, ni un movimiento, sino una presencia. Algo estaba allí conmigo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba observándome. Cuando finalmente encontré el interruptor y encendí las luces, no había nada. Pero el ataúd, ese ataúd vacío, ahora estaba en el centro de la sala, como si alguien lo hubiera movido mientras yo buscaba la luz. Me acerqué y esta vez no tuve el valor de abrirlo. Decidí que ya era suficiente. Tomé mis cosas y salí corriendo del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando le conté todo al señor Green, él me miró con una expresión que mezclaba escepticismo y preocupación. Me dijo que no había rastro del ataúd en la sala de recepción. Revisé las cámaras de seguridad junto a él, pero durante toda la noche no se registró nada extraño. Ni el parpadeo de las luces, ni la figura en el pasillo, ni el movimiento del ataúd. Todo estaba en perfecto orden, como si mi experiencia hubiera sido un producto de mi imaginación. Poco después de ese incidente, el crematorio cerró sus puertas de manera definitiva. Oficialmente, fue por problemas financieros, pero los rumores decían otra cosa. Había empleados que hablaban de ruidos inexplicables, de sombras que aparecían en las cámaras y de objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Nunca hablé de lo que vi esa noche, al menos no hasta ahora. Todavía pienso en ese ataúd vacío. En lo que había dentro, en lo que vi en el pasillo y en lo que sentí cuando las luces se apagaron. A veces me pregunto si alguien más ha tenido que enfrentarse a algo parecido. Pero sobre todo, me pregunto si lo que sea que habitaba ese ataúd, lo que sea que movía las luces y caminaba por los pasillos, se quedó en ese crematorio o si encontró la manera de salir. El grito en el horno. A veces, el trabajo que elegimos termina definiendo quiénes somos. No sé si fue eso lo que ocurrió conmigo, pero sé que los 5 años que trabajé en el crematorio de Puebla dejaron una marca que no desaparecerá nunca. No se la deseo a nadie. Mi nombre es Roberto, y aunque la muerte era un tema constante en mi día a día, nunca llegué a acostumbrarme del todo. Te acostumbras a los olores, a las sombras de las noches largas y a las historias que acompañan a los cuerpos que llegan. Pero lo que ocurrió esa noche no tenía explicación, ni siquiera dentro de las reglas de un mundo tan oscuro como el nuestro. Eran las 10:30 de la noche de un viernes cualquiera. Mi compañero Jorge y yo éramos los únicos en el crematorio esa noche. Llevábamos un turno tranquilo, el tipo de noche en la que solo quieres que el tiempo pase rápido. Habíamos procesado ya 3 cuerpos sin incidentes y nos quedaba solo uno más antes de apagar las máquinas e irnos a casa. Recuerdo que el último cuerpo llegó tarde, casi a última hora. Era el de una mujer, y tan pronto vi los documentos, algo me pareció raro. Había muerto de forma violenta, víctima de un asesinato brutal. La foto del expediente mostraba un rostro lleno de hematomas y cortes, aunque parecía que en vida había sido una mujer hermosa. La policía había dejado el cadáver con prisas, alegando que el caso ya estaba cerrado, pero por algún motivo sentí que ese cierre era más un intento de deshacerse de algo que no querían seguir viendo. Había algo extraño en todo esto, pero no le di demasiada importancia. Aprendes a no hacer demasiadas preguntas. Nos preparamos para iniciar el proceso de cremación, siguiendo el protocolo como siempre. Jorge y yo nos movíamos en sincronía, como lo hacíamos desde hace años.
Él revisaba las temperaturas del horno mientras yo colocaba el cuerpo en la camilla y lo llevaba a la sala principal. El horno estaba encendido, rugiendo con su calor habitual. El cuerpo entró en el interior del horno con la misma precisión de siempre. Jorge cerró la puerta con un golpe firme y activó el proceso mientras yo anotaba la hora en el registro. Todo estaba en calma. O al menos eso parecía. Pasaron unos segundos y, de repente, un sonido desgarrador rompió el silencio de la sala. Un grito. Fue tan fuerte, tan crudo, que por un momento pensé que alguien más estaba en el edificio. Mi primer instinto fue mirar a Jorge y cuando lo hice, su rostro pálido me confirmó que él también lo había oído. El sonido venía del horno. Era imposible, pero ahí estaba, un grito que parecía cargado de puro dolor y furia. El grito duró unos segundos que se sintieron interminables y luego cesó tan de repente como había comenzado. La sala quedó en completo silencio, excepto por el zumbido del horno, que continuaba funcionando como si nada hubiera pasado. Jorge intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Nos quedamos allí, mirando el horno como si esperáramos que algo más ocurriera. Pero no terminó ahí. Apenas empezábamos a procesar lo que habíamos escuchado cuando el horno comenzó a temblar. Nunca había visto algo así. Las puertas del horno, hechas de grueso metal, vibraban como si alguien estuviera golpeándolas desde adentro con una fuerza sobrehumana. Las luces de la sala parpadearon, y por un momento pensé que todo el sistema eléctrico iba a colapsar. Jorge retrocedió, tropezando con una de las mesas, mientras yo me acercaba al panel de control para apagar la máquina. Sin embargo, los botones no respondían. Era como si el horno tuviera vida propia. Finalmente, después de unos segundos de caos, todo se detuvo. El horno dejó de temblar, las luces se estabilizaron y el ruido cesó por completo. Sin embargo, la sala no volvió a sentirse igual. Había algo diferente en el aire, una densidad extraña que no podía explicar. Me acerqué lentamente al horno, esperando que el sistema hubiera registrado algún fallo técnico que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Pero no había nada. Todo estaba en perfecto orden, como si el grito y los temblores hubieran sido producto de nuestra imaginación. Jorge no quiso quedarse más tiempo. Me dijo que iba a salir a fumar un cigarrillo para calmarse, y lo dejé ir. Yo, por mi parte, decidí revisar las cámaras de seguridad. Si había algo extraño en el edificio, las cámaras lo habrían captado. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones, no vi nada fuera de lo común. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Durante el momento en que el grito ocurrió, las cámaras no registraron nada. Las imágenes simplemente se congelaron durante unos segundos, como si el tiempo hubiera hecho una pausa. Regresé al cuarto del horno para terminar el procedimiento. Jorge aún no había vuelto, pero quería acabar con todo de una vez. Abrí la puerta del horno para inspeccionar el interior y lo que vi me dejó sin palabras. Las cenizas no tenían el color grisáceo habitual. Eran negras, completamente negras, como si hubieran sido carbonizadas más allá de lo normal. Y entre las cenizas había algo que no debería estar allí, un anillo. Era pequeño, plateado, con un grabado que no reconocí. Lo tomé con cuidado, examinándolo de cerca. No había ninguna razón para que algo así hubiera sobrevivido al proceso de cremación. El horno opera a temperaturas lo suficientemente altas como para desintegrar incluso los metales más resistentes. Mientras sostenía el anillo, sentí algo. No era físico, pero era tan real como cualquier sensación. Era como si algo o alguien estuviera observándome, esperando que hiciera algo con ese objeto. Dejé el anillo sobre una de las mesas y cerré la puerta del horno de golpe, como si eso pudiera detener lo que sea que estuviera ocurriendo. Jorge regresó poco después, pero no hablamos más de lo sucedido. Ambos queríamos irnos a casa lo más rápido posible. Sin embargo, cuando salimos del crematorio, noté algo extraño. Las luces del edificio, que siempre permanecían encendidas durante la noche, parpadearon por última vez antes de apagarse por completo, dejándonos en la oscuridad. Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el anillo, las cenizas negras y la puerta del horno temblando como si estuviera viva. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, lo primero que hice fue buscar el anillo en la mesa donde lo había dejado. Pero ya no estaba allí. Pregunté a Jorge si lo había movido, pero me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Durante las semanas siguientes, las cosas en el crematorio no volvieron a la normalidad. Las luces parpadeaban constantemente, los equipos fallaban sin razón aparente y varios empleados comenzaron a reportar ruidos extraños durante sus turnos. Algunos incluso decían haber visto sombras moviéndose en los pasillos, aunque nunca hubo pruebas concretas. Uno de los empleados más antiguos renunció sin previo aviso, diciendo que algo oscuro había tomado el control del lugar. Finalmente, después de meses de incidentes inexplicables, el crematorio cerró sus puertas. La empresa alegó problemas financieros, pero los que trabajábamos allí sabíamos la verdad. Algo había entrado en ese horno la noche en que cremamos el cuerpo de aquella mujer, algo que no pertenecía a este mundo. No sé qué era, ni por qué ocurrió, pero sé que jamás podré olvidarlo. Hoy en día, evito pasar por el lugar donde estaba el crematorio. El edificio sigue abandonado, cubierto de grafitis y rodeado de maleza. A veces escucho historias de personas que dicen haber visto luces parpadear en el interior durante la noche o ruidos que no pueden explicar. No sé si son reales, pero una cosa es segura, algo ocurrió allí, algo que nunca debería haber sido despertado. El mensaje en las cenizas. Las noches en el crematorio tienen algo peculiar. No es solo el silencio, ni el hecho de que estás rodeado de restos humanos. Es como si el ambiente estuviera cargado de una energía que no puedes ver, pero que sientes en cada rincón. Lo que pasó en mi crematorio en Phoenix, Arizona, hace unos años, cambió por completo la forma en la que veo mi trabajo. Antes, lo veía como algo práctico, una manera de ayudar a las personas a cerrar capítulos difíciles. Ahora, sé que no todo termina en las llamas. Mi nombre es Héctor y llevo más de 10 años siendo el dueño de un crematorio. He visto de todo, desde familias llorando desconsoladas hasta cadáveres que llegan con historias que prefieres no conocer. Sin embargo, hubo una noche que se quedó conmigo como una marca imborrable. Aunque quisiera olvidarla, no puedo. Esa experiencia me persigue y no estoy seguro de que algún día logre entenderla. Todo comenzó con un caso que parecía rutinario. Una funeraria local nos trajo un cuerpo para cremar. Era un hombre mayor, de unos 70 años, y según los papeles, había sido médium durante gran parte de su vida. Nunca había trabajado con alguien con esa profesión, pero no me pareció especialmente relevante. Había fallecido de un ataque cardíaco, y su familia no dejó instrucciones especiales más allá de recoger las cenizas. En su expediente había una breve nota que decía, un hombre que ayudó a muchos a encontrar la paz. No le di demasiada importancia en ese momento. La cremación estaba programada para las 10 de la noche. Siempre prefiero trabajar en los procesos más delicados durante las horas más tranquilas, cuando no hay nadie que pueda distraernos. Esa noche estaba conmigo Adrián, uno de mis empleados más confiables. Llevábamos años trabajando juntos y conocía cada detalle del protocolo. Entre los dos, nos aseguramos de que todo estuviera en orden. Revisamos los controles, colocamos el cuerpo en el horno y activamos el proceso. Nada fuera de lo normal. Mientras el horno hacía su trabajo, salimos de la sala principal para revisar unos documentos. Estábamos hablando de los pendientes del día siguiente cuando noté que las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No era algo raro en nuestro edificio. El sistema eléctrico tenía años y las fallas eran comunes. Sin embargo, esta vez el parpadeo tenía un ritmo constante, como si alguien estuviera encendiéndolas y apagándolas a propósito. Adrián se rió, diciendo que era momento de arreglar el cableado de una vez por todas. Yo intenté hacer lo mismo, pero había algo en esa luz intermitente que no me dejaba tranquilo. Regresamos al horno unos minutos después, listos para recoger las cenizas y completar el proceso. Abrí la puerta metálica con cuidado, como siempre, y saqué el contenedor con las cenizas.
Hasta ese momento, todo parecía normal. Las cenizas tenían el color grisáceo habitual, un montón uniforme que indicaba que la cremación se había completado correctamente. Sin embargo, mientras Adrián preparaba la urna, algo me llamó la atención. Había un patrón extraño en las cenizas. Me acerqué para verlo mejor y entonces lo noté: palabras. Allí, en medio de las cenizas, había un mensaje perfectamente legible. Decía: no terminé mi trabajo. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las palabras no estaban dibujadas ni parecían hechas por una herramienta. Era como si las cenizas mismas se hubieran organizado de esa forma, como si algo invisible las hubiera dispuesto con precisión. Llamé a Adrián, quien también lo vio y se quedó pálido. Ninguno de los dos entendía cómo era posible. Las altas temperaturas del horno no permiten que nada sobreviva al proceso, mucho menos que algo como esto ocurra. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Tal vez una anomalía en la forma en que las cenizas se habían asentado, aunque sabía que no tenía sentido. No le dije nada a la familia cuando vinieron a recoger la urna. ¿Qué les iba a decir? Que había un mensaje en las cenizas de su ser querido, como si hubiera intentado comunicarse desde el más allá. Ellos se marcharon agradecidos, ajenos a lo que habíamos presenciado. Pensé que eso sería el final, pero estaba equivocado. Esa misma noche, las luces del crematorio comenzaron a parpadear de nuevo. Esta vez, no era solo el pasillo. Todo el edificio parecía estar reaccionando a algo que no podía ver. Las lámparas de la sala principal, las luces de emergencia, incluso los indicadores del horno, parpadeaban al unísono. Era un espectáculo perturbador, como si el lugar entero estuviera vivo. Revisé el sistema eléctrico al día siguiente, pero no encontré nada fuera de lo normal. Adrián insistió en que llamáramos a un técnico, pero las revisiones no mostraron ningún fallo. Todo parecía estar en perfecto estado, y sin embargo, las luces seguían parpadeando cada noche, siempre a la misma hora, las 10 de la noche. Justo cuando habíamos comenzado la cremación del médium. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir más cosas extrañas. Las herramientas que dejábamos en un lugar aparecían en otro. Las puertas del horno, que siempre permanecían cerradas, a veces las encontrábamos entreabiertas al llegar por la mañana. Incluso los registros digitales mostraban anomalías, archivos borrados, horas de cremación alteradas y nombres que no reconocíamos apareciendo en los listados. Era como si el crematorio tuviera una presencia que no nos dejaba en paz. Una noche, decidí quedarme solo para observar lo que ocurría. Quería respuestas, aunque no sabía qué estaba buscando. Las luces comenzaron a parpadear a la hora habitual, pero esta vez hubo algo más. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que nunca podré olvidar. En el monitor, en la sala principal, había una sombra. Era humanoide, pero alargada, con movimientos lentos y erráticos. Parecía estar de pie junto al horno, como si lo estuviera inspeccionando. No había nadie más en el edificio. Corrí a la sala principal, pero cuando llegué, no encontré nada. Todo estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de las lámparas. Volví a las cámaras, pero las grabaciones de ese momento estaban en blanco. Era como si alguien hubiera borrado las imágenes. Decidí investigar más sobre el hombre que habíamos cremado. Contacté a la funeraria que nos lo había enviado y les pedí más información. Me dijeron que había sido muy conocido en su comunidad por sus dones, que ayudaba a las personas a contactar con sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, también me contaron que, en sus últimos años, había empezado a comportarse de manera extraña. Decía que algo lo perseguía, que había abierto una puerta que no podía cerrar. Poco antes de morir, les confesó a sus amigos que aún tenía pendientes que debía resolver, pero nunca explicó a qué se refería. Desde entonces, las noches en el crematorio nunca volvieron a ser las mismas. Aunque intenté continuar con mi trabajo, cada vez se hacía más difícil ignorar las cosas que ocurrían. Las luces, las sombras, los objetos que se movían por sí solos. Todo apuntaba a que algo había quedado atrapado en ese lugar. Algo que no quería irse. Finalmente, decidí vender el crematorio.
no pude soportarlo más. La experiencia me dejó marcado, y aunque ahora vivo lejos de Phoenix, hay noches en las que todavía pienso en lo que ocurrió. Me pregunto si el medium terminó su trabajo, o si sigue buscando la forma de hacerlo desde donde sea que esté. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.